Para mí era más bien como una estructura educativa, paralela, no formal. Y creo que eso es lo que siempre me ha ido funcionando en el desarrollo. Les voy a contar rápidamente, no sé qué tanto tiempo tenemos, si no, tú me interrumpes. Y entonces, después de Temístocles, cuando hubo esa escisión, dije, no, pues me regresé hacia esta idea del proyecto educativo, y con el grupo que en ese entonces estaba trabajando, tomamos un espacio aquí en Santiago Tepalcatlalpan. Esto ya fue como por el 96, y conseguimos que la universidad arreglara un espacio aquí atrás que tenían los de la comunidad, y nos dejaron el espacio, unos salones allá al fondo. Y comenzamos a dar clases a los niños como estrategia para ingresar al pueblo. Hicimos una intervención bien padre de un santo Santiago, que era un gran títere en la puerta de la iglesia para la fiesta, y entonces si le jalabas con un hilo cabalgaba, y entonces se hizo el rumor de que era de buena suerte poner a cabalgar al santo en la fiesta del pueblo, y estuvo toda la fiesta, que dura 2 días, corriendo el caballito ahí en la fachada, bien bonito. Entonces fue así como que fuimos entrando al pueblo, bien padre. Estuvimos 2 años trabajando en esto, en diferentes piezas, clases, a través de la estrategia de Entrar por los Niños, conocemos a los papás. Y entonces finalmente dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que tome el centro. Entonces aquí viven muchos chinelos, y conductores de peceros. Chinelos es un personaje típico que acompaña a las procesiones, porque por aquí pasan las procesiones a Chalma. Y entonces este personaje, el chinelo, digo, porque mis amigos extranjeros, es un personaje que trae un traje muy pesado, trae un disfraz como de hombre europeo, así con barbado, y bailan toda la peregrinación, acompañan la peregrinación hasta Chalma, horas, días de distancia. Y la onda es que van metiendo mucha energía para empujar a la peregrinación, pero además están haciendo una manda, una ofrenda, porque el traje pesa mucho. Bueno, aquí hay 300 chinelos, bueno, a fines de los 90 había 300 chinelos viviendo en el pueblo de aquí enfrente. Entonces dijimos, vamos a hacer una procesión de chinelos hasta el Zócalo. Entonces nos organizamos los estudiantes, hicimos tambores, íbamos abriendo la procesión. Llegamos al Zócalo, estuvo muy bien, acabamos en Xteresa, una fiesta, todo maravilloso. Nada más que no sabíamos que la familia de chinelos, que las 2 familias de chinelos estaban enfrentadas, y que invitamos a la familia opositora a los patronos del pueblo, que eran los otros, y entonces nos odiaron los otros porque llevamos a la familia opositora, y entonces ya nos comenzaron a bloquear las actividades, pero durísimo. En eso llegó la huelga de la UNAM, y el gobierno del Distrito Federal se le ocurrió quitar a todos los edificios que tuvieran los universitarios, no fuera a ser que dieran clases extramuros, y entonces nos quitaron el espacio. Entonces, entre que nos quitaron el espacio y los jefes del pueblo ya no nos querían, pues se acabó el proyecto. Así se acabó el proyecto en Santiago Tepalcatlalpan. Y entonces comenzamos a hacer, inventé otro nuevo taller que se llamó Interacción Urbana, y entonces comenzamos a hacer intervenciones en la calle. Esas intervenciones hacíamos, por ejemplo, tomamos un pecero, hicimos intervenciones dentro del pecero, nos metimos en la Ruta de la Merced, y cada 2 esquinas se subía un estudiante a hacer un performance, y entonces como que atrapábamos a la gente que iba en el pecero todo el recorrido, estábamos yendo ida y vuelta. En realidad el pecero estaba todo programado para que tuviera acciones, y así íbamos haciendo diferentes performances, acciones, intervenciones públicas. Eso fue durante la huelga, comenzamos a ir trabajando todo eso, y regresamos de la huelga, y yo dije, no, es que aquí está, funcionaba muy bien en cuanto a las intervenciones, pero muy mal en cuanto a lo individual, como que cada uno no podía, no alcanzaba, los jóvenes estudiantes no alcanzaban a desarrollar un proyecto personal. En lo colectivo funcionaba estupendo, pero a la hora de la hora cada uno no estaba desarrollando un proyecto personal. Era como, yo sentía que eran como un montón éramos como un montón de tullidos, casi que nos íbamos sosteniendo unos sobre otros, cojos, y que entre todos sí podíamos, pero que en lo individual no había. No, dame un poquito más porque apenas
Entonces regresamos de la huelga y yo dije, no, vamos a resolver el problema. Que está muy bien que haya proyectos colectivos, pero tiene que haber proyectos personales. Y quiero generar algo que se meta dentro de la estructura de la escuela, porque por más todo esto está fuera de la estructura. Entonces se me ocurrió hacer un seminario de titulación. Y dije, bueno, pues ya si se reciben, pues ya tiene un valor institucional. Entonces propuse hacer el seminario de medios múltiples, un seminario de titulación, donde cada uno desarrollaba su proyecto de tesis, pero seguíamos manteniendo proyectos colectivos de intervención pública. Además tenía que entrar, todos los proyectos tenían para también arreglar este problema de la división de teoría y práctica. Para entrar al seminario tienen que tener la misma hipótesis en su teoría como en su práctica. Entonces, tienen que demostrar, es la misma idea que se va a demostrar tanto en la teoría como en la práctica. En su tesis no pueden ilustrar, no pueden hablar de su obra, porque no se trata de ilustrar teóricamente la obra, ni se trata de hacer una obra que ilustre la teoría, sino se trata de construir al mismo tiempo la teoría y la práctica. Ese es como uno de los puntos básicos del seminario. Otro de los puntos básicos del seminario, bueno, es que fuera interdisciplinario, entonces tienen que abordar su teoría en varias disciplinas teóricas y su práctica realizada en varias disciplinas prácticas. Otra es esta tesis, que les digo mi hipótesis, de que el arte significa por la lectura del público. Entonces, una de mis hipótesis básicas como artista es que la producción, que el artista no solamente no se limita a la creación artística, a la producción de una obra, sino que el artista tiene que crear los canales de distribución y los diálogos con el público como parte de su compromiso creativo artístico. Entonces yo les pido a los estudiantes que tengan mucha claridad de con quién están trabajando, a quién se dirigen, con qué comunidad, ¿no? Entonces se dirigen antes que nada, lo cual no quiere decir que esté cerrado, ¿no? Se va ampliando, se va haciendo como cadenas de comunicación, pero dicen, no, pues yo estoy trabajando en el barrio de Santo Domingo, o en la cárcel de Santa Marta Catitla, o en el mercado de la Merced, y así han ido desarrollando proyectos dirigidos a contextos específicos, a públicos específicos antes que nada. Entonces básicamente eso es el seminario de medios múltiples, en esencia un grupo de estudio. No tiene valor curricular, ninguno de todos estos proyectos tiene valor curricular. También les voy a decir rápidamente, también fue, bueno, acabo con medios múltiples, al final hacemos un libro, dura 3 años el seminario y se trata de producir un libro. Pero estos libros no son producidos por la escuela, son libros producidos por los mismos estudiantes. Entonces parte de la cosa es aprender a gestionar los recursos, hacer la maqueta, pedir que el Lumen nos done el papel, o pedir un patrocinio al Jumex, o sea, aprender a gestionar. Eso es parte del proyecto. Bueno, llevamos 4 libros, 4 generaciones, estamos ya en la 5ª. Solo quiero, porque es pertinente, que habla de otro proyecto también que estamos desarrollando aquí en la escuela, que es La Colmena. La Colmena es un proyecto que considera menos la distribución y el contexto, es más enfocado a la producción, que generamos 4 maestros, Paco Castro Leñero, Eloy Tarcisio, Luis Argudín, Carlos Miariterán y yo. Hicimos este proyecto, que es un proyecto de producción. Sí tenemos un espacio aquí, porque el de medios múltiples nunca nos dieron un taller, y nos vemos en las islas, en los parques, o nos colamos en los salones de filosofía y letras, o así. Pero bueno, sí tiene taller, y más bien entran por proyecto de producción, están 2 años, no podemos aceptar a todos porque no caben, entonces cada año aceptamos unos 7, 8, que es lo que caben, porque son 15, lo máximo que cabe en ese saloncito, y ahora por suerte conseguimos un PAPIME, que es un programa de apoyo a proyectos de innovación educativa, y gracias a ese PAPIME pudimos traer a 2 maestros brasileños, 2 artistas, con la idea, esto también lo hice con medios múltiples, ya que he conseguido otras subvenciones, que es, llega un artista del extranjero, llega una semana, 10 días, convive con los estudiantes juntos intensamente, y hacen una impronta, un proyecto. De la nada levantan un proyecto que tiene que concebirse y producirse en una semana.
Entonces, el proyecto de esta semana que hizo Brigida Campbell, que ya presenté hace un momento, se va a presentar cuando terminemos la mesa, es como un proyecto de publicación. Y también aprovecho de invitarlos hoy en la tarde vamos a arrancar el taller de Víctor Pordeus, que está más hacia el performance, trabaja en un psiquiátrico, arte terapia, con la locura, es también doctor, teatreo, y va a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, porque también queremos integrar gente de teatro, hoy a las 6, digo, están todos invitados, y de ahí yo creo que vamos a hacer un mega performance, ¿verdad? También están invitados a participar, y bueno, pues creo que lo dejo para las preguntas, porque ya me están diciendo. Gracias. Invitada especial, ¿no? Bueno, también agregada, gracias por la sugestión, ¿no? De más. Bueno, le cedemos la palabra a Brigida Campbell. Pero ya vas a presentar. Ya está aquí. Hola. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos y muchas gracias a José Miguel por la invitación de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias a los estudiantes de la Comena que hemos pasado una semana muy intensa de trabajo y yo estoy muy feliz de estar aquí hoy porque para mí es una oportunidad. ¿Ya? ¡Yay! Bueno, primero perdón por mi pobre español, entonces si por acaso no, si comprende alguna cosa, si puede preguntar y está bien, estoy aprendiendo aquí ahorita. Bueno, me gustaría de aprovechar la oportunidad para traer noticias de Brasil. No sé si están... Si saben, pues ahora en Brasil o que se pasa es que tenemos como un golpe de Estado. Y sí, creo que mucha gente ya tiene noticias de cosas de Brasil. Y estamos como vivenciando unas cosas muy complicadas y tensas. Y bueno, este cambio en el gobierno
que estamos ahora enfrentando, tienen cambiado también mucho las mis ideas sobre arte o sobre educación y sobre todo eso. Porque en mi experiencia, que también soy artista y también soy una profesora en la universidad, sentía como que estábamos como en un camino, ¿sabes? En un camino bueno, con políticas de inclusión, como ha dicho la profesora, con políticas democráticas. Fue como que los últimos 13 años fue como la primera vez que los políticos empezaron a pensar en la gente, ¿sabes? En la gente pobre especialmente, así. Claro, que también los ricos, pero por la primera vez que vemos como políticas de inclusión y todo. Y para eso también una perspectiva sobre el arte también se cambió un montón. Y entonces tuvimos muchos investimentos en el arte, en los museos, justamente por comprender la importancia del arte en la vida, y la importancia del arte en la vida política, y la importancia del arte para el cambio de las cosas. Entonces, bueno, tengo como un recorte de unas cosas que se pasaron en Brasil, que fue como un momento muy importante, y a mí especialmente me toca mucho, porque fue como un cambio muy radical de perspectiva. Y me gustaría de hablar entonces un poquito, ya que nuestro tiempo aquí también corto, sobre las ocupaciones en las escuelas por los secundaristas. Creo, no sé si secundaristas es lo mismo aquí en México. Ah, perfecto. Entonces, son chicos como entre 15 y 17 años así, y que año pasado empezó en la ciudad de São Paulo una política de reestruturación de las escuelas. Y en este proceso de reestruturación, la idea era como que cerrar muchas escuelas, aumentar el número de estudiantes por sala de aula, por clase, y entonces desde ahí entonces se empezó como una respuesta muy importante de los estudiantes. Y aquí tengo unas imágenes. Para que ustedes puedan ver un poquito de las escuelas ocupadas. Y esto fue un movimiento muy importante porque nadie esperaba, ¿sabes? Como que de repente así se empieza un movimiento y se gana y se amplía y se gana una proporción gigante. Entonces, estos estudiantes entonces que ocuparon la escuela empezaron como 1, 2, 3 escuelas y ya estaba como en 50, 70, 80, y después se empezó en São Paulo, pero después también en Rio de Janeiro, en Belo Horizonte, en Goiás y muchas otras ciudades del Brasil, muchas ciudades grandes, pero también muchas ciudades pequeñas. Entonces, fue como una sorpresa para todos. Y lo especial de este movimiento, que creo que la primera cosa que los estudiantes estaban haciendo era el cuidado con la escuela. Entonces, los estudiantes que estaban conviviendo ahí crearon como un sentimiento de pertenencia a la escuela, que muchas veces no tenemos eso. Entonces, la escuela es como un espacio que solo nos pasamos, pero cuando se está ahí acampado y ocupando, este sentimiento de pertenencia creo que es una cosa muy importante. Entonces, todos los estudiantes estaban como encargados de los cuidados con la escuela. Entonces, la limpieza, la pintura de las paredes, arreglar espacios, mesas, sillas, todo eso, tubería y todo más. También cuidar de la basura y separar los reciclables y todo eso. Segundo ponto que creo importante é o protagonismo, porque os estudantes, então,
fueron el centro y al mismo tiempo estaban como todas las acciones partieron de los estudiantes, no de los directores, profesores o trabajadores de las escuelas, pero los estudiantes estaban como los personajes principales de las acciones. Entonces organizaban todo y hacían encuentros y todo. Tercero, la autogestión. La gestión de la ocupación no es jerárquica como la escuela se acostumbra a ser, con los directores, profesores y los estudiantes como en último plano, ¿no? Por lo contrario. Entonces todos estaban juntos, estudiantes, profesores, directores, trabajadores de las escuelas y también las familias de los chicos estaban juntos intentando encontrar maneras de crear movimentos dentro de la escuela y cómo ocupar la escuela. Y también muchas veces fue como la primera vez que los estudiantes como que entraron en ciertas partes de la escuela, como la parte más burocrática o más de los servicios. Entonces descubrieron la comida, la limpieza y todo eso. ¿Sí? Entonces creo que una experiencia compartida de lideranza y representatividad. Lo cuarto, un currículo integrado, que creo que las escuelas en Brasil, y creo que aquí también sea un poquito similar, como las materias son como separadas, ¿no? Existe poco diálogo entre las disciplinas. Entonces, matemática está aquí, historia, filosofía y sea, ¿no? Pero en las ocupaciones, los niños están como que totalmente integrados. Están haciendo como clases de artes, clases de música, clases de matemática, clases de historia. Y están también invitando muchos profesionales y otros amigos y, no sé, familiares que puedan enseñar alguna cosa y estar ahí colaborando y compartiendo esta experiencia, ¿no? Y un quinto también muy importante, que es una cosa muy sencilla, pero es muy importante en estas ocupaciones, que es el cuidado con la alimentación. Y una de las cosas por qué se empezó las ocupaciones fueron la comida. Porque las comidas en las escuelas públicas de Brasil son horribles. Y además tenía como unas acusaciones de desvío de verba, desvío de dinero de alimentación para robo, ¿no? Y entonces los estudiantes estaban como recibiendo como unas galletas y un jugo de caja, ¿sabes? Así una cosa horrible. Y entonces los estudiantes también empiezan a cocinar, empiezan a plantar, empiezan a traer comida de casa, las madres y hermanas y todos van a la escuela a cocinar. Y para nosotros de Latinoamérica y bueno, para muchos otros pueblos, el momento de compartir la comida es muy importante, ¿no? Como un espacio de crear intimidad, pertenencia y amistad y amor y todo eso. Entonces creo que para estos estudiantes también el momento de estar en la escuela ocupando y cocinando y comiendo junto con los amigos también fue muy importante. Bueno, esto fue como año pasado, 2015. Mira los chicos cocinando. Y ahora está en Brasil como que muchas escuelas ocupadas, porque justo ahora estamos como que hay como una votación en el Congreso de una ley terrible, horrible, que pretende como que congelar los investimentos en educación y salud por 20 años. Eso mesmo que están ainda. Querem como que cortar todo o dinheiro por 20 anos de la educação e da saúde. Então, há agora como uma mobilização muito grande e temos hoje 73 universidades ocupadas e muitas escolas.
Entonces, mi tiempo ya está se acabando. Trago ese ejemplo de Brasil como una inspiración para, para pensar nuevos modelos en las escuelas, porque creo que estos estudiantes como que desbloqueó la imaginación política, porque nosotros nunca teníamos imaginado como estudiantes liderando na escola, sendo lideranças, não? Ou haciendo decisiones por sí propios. Siempre tenemos una idea muy jerárquica de las escuelas y cuando pensamos en educación, pensamos principalmente como educadores, pero también a la importancia de que el trabajo de los estudiantes también. Y creo mucho en una educación para una educación libertadora que eduque para una autonomía. Y justo con nuestro tema aquí en la arte, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel, y creo que la arte puede ser usada como un espacio y un territorio de experimentación que desbloquee nuestra imaginación política, ¿no? Y que pueda traer como nuevos modelos, nuevas prácticas y nuevas formas de imaginar y promover cambios de experiencias entre estudiantes, profesores y toda la comunidad. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Se han vertido varias ideas de terrenos muy diferentes. Sería bueno como, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el micrófono hacia la sala para si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario que nos ayude a como complementar esta información, sería bastante interesante. Y sí, así vamos a continuar la dinámica. Por favor. Preguntas. Hola, ¿qué tal? Hablando un poco acerca de Brasil y la situación del golpe de Estado, que bueno, sí es un golpe no asumido por varios, en el cual quitan a una presidenta, imponen a Temer, algunos llaman a que sí se hagan unas nuevas elecciones, otros defienden a que esté Dilma todavía, ¿no? Creo que ahorita se habló de la misma autonomía que se genera, nada más por parte de los estudiantes, debido a que rechazan a este gobierno corrupto, pero ¿cómo podríamos trabajar a la par estudiantes y trabajadores de la educación, entendiendo a ellos como profesores, trabajadores administrativos, hacedores de planes de estudios, ¿no? Para que la misma institución crezca, ¿no? Se ha mencionado justo esta autogestión, en el cual se piden a sectores privados, ¿no? El mismo presupuesto para que podamos realizar nuestros proyectos, pero no sería, mi duda ¿no sería también mejor el impulsar que las mismas escuelas proporcionen esto para que ingresen más estudiantes, también como los podemos ver aquí, ¿no? Y cómo también desde estos centros empezar a hablar acerca de las problemáticas internas de cada sector de trabajo, ¿no? Desde las cuestiones más básicas, no hablar de las cuestiones morales como, no hay que cerrar la escuela, o si hay que cerrarla, o por qué hacer eso, nada más, sino más bien el qué implica todo esto, ¿no? ¿Qué implica que no se abra matrícula? ¿Qué implica que se genere tal plan de estudio, ¿no? Bueno, así ya serían mis dudas. Sí, un poco de manera muy escueta es lo que decía al principio. Creo que primero es necesario como ubicar la problemática. Por ejemplo, si se plantea la autogestión educativa, la autogestión implica salirse de la institución. Sería sería contradictorio pedir que la institución diera recursos para que fueran autogestivos. Creo que sí es importante como ubicar
las alternativas. Un poco por eso, bueno, es una conclusión a la que se podría llegar a partir de los comentarios de los ponentes y que deseablemente desde el público, pero en pocas palabras, un poco, bueno, no un poco, perdón por repetir un poco, pero el asunto es crear alternativas, dar espacio a las diferentes alternativas. La institución, como un gran aparato, tiene una lógica, que para que cambie esa lógica tienen que pasar muchas cosas y es parte de un plan mucho más general de educación que a veces ni siquiera depende de los países, ¿no? De un solo país, sino de toda una asignación que tenemos como áreas geográficas en la política mundial, ¿no? Bueno, va a pasar mucho tiempo para que podamos mover toda la institución, lo cual no significa que no podemos hacer cosas. Aquí se habló también de otras posibilidades en la educación, por ejemplo, lo que mencionaba Casanova, tiene que ver con la educación no formal. Una educación que tiene una estructura, pero que se hace de manera paralela a la institución, a veces con algunos acercamientos y unos alejamientos, pero que también proporciona una formación. Pero hay otras posibilidades también, como la autogestión o el sistema no escolarizado. No escolarizado no significa que no hay una estructura, un objetivo y una búsqueda de que los estudiantes o las diferentes poblaciones se hagan de los conocimientos que necesitan para sus iniciativas, sino que precisamente saltan todo este cuerpo burocrático, esta organización del conocimiento tan dirigido para partir de sus propias problemáticas. Entonces creo que en este abanico de posibilidades tendríamos que pensar para dónde queremos ir, qué es lo que queremos promover con esa educación. Si la educación es una experiencia, la institución es espacio para la experiencia, ¿qué espacio se está dando? Si se está trabajando en el arte con la subjetividad, ¿cuáles son las características de la subjetividad? Porque la experimentación tampoco es solamente el accidente, sino que hay una investigación que se hace a partir también de la práctica y que es lo que la vincula con la ciencia. La ciencia trabaja por curiosidad, encuentra alternativas y luego desarrolla un proceso, ¿sí? Entonces creo que es importante un poquito como situar cuáles son esas problemáticas y cuáles son los campos que nos interesan para poder llegar a ciertas concreciones. Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que dices. Creo que hay que valorar, hay que poner varias cosas como en juego sobre la mesa. Uno, el caso particular en el que estamos, que es la UNAM, que es la autonomía. Entonces, es una institución, pero que parte de la idea de la autonomía. Así se llama, ¿no? Autónoma de México. Y la autonomía parte de la libertad de cátedra, de que la gente estudia, enseña y aprende lo que quiere aprender. Esa es la base de la autonomía universitaria. Entonces, más bien es luchar desde la misma, o sea, decir que la institución no necesariamente va a permitir nuestro desarrollo autónomo no es cierto, más bien es que tenemos que ganarlo. O sea, todo esto que yo les contaba, toda esta narración de proyectos, fueron en el contexto de esta escuela. Lo que pasa es que la misma escuela, al mismo tiempo, la estructura no me permitía cierta legalidad, ¿no? O sea, o espacio, o créditos para los alumnos, en fin. Pero a la larga, el que fuera esa situación también nos dio muchas ventajas. O sea, realmente yo siento que ahí estaba clarísimo que los que estábamos trabajando era porque queríamos, ¿no? Y eso creo que hay que como que retomar, creo que hay que pensar, y no solamente la autonomía, sino todo el espacio público, o sea, nuestro compromiso en la creación de lo común y nuestro compromiso en la creación de una educación pública y de defenderla, porque evidentemente ahorita, en este momento, está habiendo toda esta idea globalizante, económica, mercantil, de acabar con la educación, ¿sí? Ya está viéndose los efectos, la profesora nos mostraba como los mismos, los de la clase 1, ¿no? La caja 1 ya no están dejando de estudiar. Lo que se trata es de generar maquiladores, ¿no? para producir
para dentro de este reparto territorial global, el papel que nos toca como conquistados es ser los esclavos, los maquiladores de esta producción y consumidores de productos chatarra, ¿no? Hechos para la pobreza masivamente. ¿Y cómo vamos nosotros a tomar una postura frente a eso, defendiendo la educación pública y tomando esa institución y creando opciones también desde el arte como artistas, de esa metodología artística como una metodología de conocimiento? Hace poquito tuve la oportunidad de trabajar, yo estoy trabajando más directamente con el Estado de Guanajuato, con los maestros del Estado de Guanajuato. Me sorprendió muchísimo que los profesores de primaria, de secundaria, están en el frente de batalla, son gente súper consciente. Lo que pasa es que están solitos ahí, desarticulados, pero están trabajando con comunidades indígenas. Yo decía, es que qué impresión, por eso este país no se ha caído, porque hay gente como esa trabajando ahí en el límite, pero no hay articulación. Y yo les explicaba mis ideas de cómo trabajar desde el arte, con metodologías artísticas, la educación, y ellos lo entendían perfectamente y les encantaba. Pero el problema es que no tienen acceso a esa información y entre ellos mismos no están comunicados. Y luego, ¿pero qué dice el secretario de Educación Pública? Ya vieron que quieren quitar la materia de historia. O sea, ¿no? También, ¿qué estamos haciendo frente a eso? No, que porque es muy aburrido, dice el secretario, y que ya el que está interesado, pues puede estudiar solito historia. ¿Por qué nos quieren quitar eso? ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? ¿O cómo vamos a defender esa idea de lo público, de defensa de nuestra historia, de defensa de nuestra identidad y de una idea también del arte como método educativo? Porque no sé si saben, más o menos, el promedio de las materias artísticas en la educación en el mundo es entre 8 y 12% de toda la matrícula. Y luego esas materias de arte, no crean que es arte, sino es dibujo técnico o canciones patrias, o sea, no, o sea, ni siquiera es que ese porcentaje. Aquí la profesora seguramente sabrá más al respecto, ¿no? Como el arte, en realidad el arte y el conocimiento y ahora la historia, todo eso queda fuera de la jugada educativa y de lo que se trata es de hacernos técnicos. Ahora, nuestro compromiso personal como universitarios de la Facultad de Artes y Diseño es cómo vamos a nosotros generar grupos de estudio y vamos a enfrentarnos a esa alienación, ¿no? A la que nos están metiendo. Primero nosotros no dejándonos, porque mi experiencia es que los grupos autogestivos de estudio funcionan muy bien y llevan a muchos lados. Si se van reuniendo una misma generación y juntos van creciendo y se proponen a estudiar y a producir, van haciendo proyectos y van teniendo resultados, está clarísimo. Entonces tomar eso, no conformarse con lo que la estructura les está diciendo que hagan, y además sabemos que hay como una simulación aquí donde todos hacen como que leen pero no leen, y los maestros también hacen como que revisan el trabajo y no lo revisan, y como que hay como una simulación educativa, y lo sabemos clarito, todos lo estamos viviendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? En lo personal, dentro de este espacio público que nos corresponde, y luego ¿cómo hacemos para extender este espacio público y defender nuestra autonomía del aprendizaje y nuestra autonomía de la acción, ¿no? Porque también parece que no podemos ser autónomos como ciudadanos. ¿Cómo organizamos la ciudadanía? O sea, creo que estamos en un punto muy grave en el mundo. No sé si se lo están viendo, pero yo sí lo veo. No soy muy optimista. Y me alegra que, bueno, en Brasil, por ejemplo, ahora con todo el impeachment, el golpe, todos decían, bueno, pues nuestra esperanza son los chicos de 15 años que están tomando las escuelas. Pero eso es nuestra esperanza, o sea, eso van a tardar 20 años en crecer, ¿no? Y 20 años les van a cancelar los presupuestos, ¿no? Se los van a congelar. O sea, sí la cosa está muy fuerte. Entonces creo que tenemos que actuar, y es el campo de la educación, el campo en el que más fácilmente podemos hacer algo. Todo este problema, por ejemplo, de la democracia, que dices, bueno, pues realmente, ¿cómo votan por el no a la paz en Colombia o por Brexit? O sea, unas cosas, por Macri en Argentina o por el PRI en México. No sé cómo puede ser que votemos contra nosotros mismos. Hay un problema de educación y de información, ¿no? O sea, si toda la gente tuviera educación e información, la democracia funcionaría, pero mientras no haya la información colectiva, pues no va a funcionar. Entonces creo que tenemos que hacer algo nosotros.
Y quiero aprovechar como el foro para decir, bueno, pues vamos a crear estas estructuras de conocimiento y de información autónomas desde esta plataforma que es la universidad, que vale la pena. Vamos a defender, por ejemplo, se está privatizando, yo tengo la teoría de que se está privatizando la universidad a partir del posgrado con este recorte que se está haciendo. La mayoría de los posgrados han recortado su matrícula, no sé si se han fijado. Hace unos años entraban el doble al posgrado. Ahora las recortan porque CONACYT les exige productividad, entonces que si se inscriben 15 al posgrado, que se reciban 15, y si no, ya no les quieren dar recursos. Pero pues si recortan, dicen entonces vamos a dejar solo entrar a 15, pero a lo mejor entran 30, de todas formas se van a recibir 15, pero los otros 15 se educaban, ¿no? Se formaban, tenía un sentido, pero se recorta, ya solo entran 15, y entonces hay una gran cantidad de gente que no puede entrar al posgrado. ¿A dónde entran? Pues a las universidades privadas, obvio. Entonces lo que se está haciendo es un sistema velado, ¿no?, de privatización de la educación pública universitaria. También eso tenemos que defenderlo, tenemos que hablar de ello. Gracias. Había una pregunta por ahí. Aprenda lo más simples. Tú tienes que asumir el comando. Aprenda el hombre en la prisión, aprenda el hombre en el hospital, aprenda la mujer en la cocina, aprenda el anciano.